En el Ramseum tenemos uno de para mí, los grandes misterios de Egipto, una estatua colosal de Ramsés II que aparece, pues en posición sedente, ¿no? Sentado. Es sobrecogedor ver el tamaño que tiene. Se calcula que su peso era de 1000 toneladas. Hablamos de 1 millón de kilos. Madre mía, qué locura. Claro. ¿Cómo desplazaban eso? La primera faraona, la que se considera la primera faraona, Meritneit, en su tumba, que está precisamente en Abidos, su tumba está en el cementerio real, donde se enterraban a los primeros faraones, los faraones de la primera dinastía de Egipto. Y allí podemos ver que la tumba de los primeros gobernantes está acompañada de tumbas subsidiarias. Tumbas de personas que se cree que fueron sacrificadas para que acompañaran a los primeros faraones al más allá. Un arqueólogo británico llamado de apellido Guley descubrió el cementerio real de Ur, un lugar donde se enterraron a las personas más poderosas acompañadas de todo su séquito. Lo que encontró lo sobrecogió tantísimo que llegó a denominar a una de estas tumbas como la Gran Fosa de la Muerte. ¡Ostras! Allí hay decenas de personas que fueron sacrificadas y claro, me sobrecoge pensar que alguien tuvo que coger esos cuerpos, colocarlos en la ubicación exacta, porque están todos en fila, están todos colocados perfectamente. Y una vez que todo estaba tal y como el rey difunto quería, se limitaban a cerrar, a sellar la tumba y así se mantuvo durante miles de años. Ellos le daban más importancia a la vida espiritual, a la vida en el más allá, que a la vida terrenal. Todo lo que hacían, ¿no? Todas sus grandes construcciones estaban enfocadas en adorar a las divinidades, en que pudieran disfrutar de la vida lo mejor posible en el más allá, ¿no? Hola a todos amigos, bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a hablar de temáticas ancestrales dentro del mundo del misterio porque son aquellas recurrentes que durante muchos años siempre nos han intrigado. Los misterios del Antiguo Egipto, pero centrándonos en aquellos más desconocidos. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la reina Nitocris y el por qué Howard Phillips Lovecraft la mencionaba en sus escritos? O incluso teorías totalmente alternativas sobre cómo se hicieron las pirámides o los secretos que hay en cuanto a maldiciones extrañas que no son tan mencionadas hoy en día. Más allá de esto, también vamos a tocar otras temáticas como los Hopards, la Atlántida, incluso aquellas ideas extrañas sobre si existieron otras humanidades. Para hablar de ello tenemos a nuestro amigo Rubén Villalobos. ¿Qué tal estás, amigo? Muy contento de estar aquí contigo, Iván, y te tengo que dar la enhorabuena por este pedazo de podcast que estás haciendo. Gracias a ti y también por la labor que haces a la hora de investigar todo lo que tiene que ver con los secretos del Antiguo Egipto. Hacía muchos años que no nos veíamos, al menos hacía tiempo que no habíamos tenido conversaciones, y ahora, con respecto a tus últimas investigaciones sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver con reinas desconocidas del Antiguo Egipto, me mencionaste hace aproximadamente un mes que tenías unos escritos muy interesantes sobre la reina Nitocris. Sí. Nitocris, ¿por qué es tan interesante esta reina y por qué no hemos oído hablar tanto de ella? Su historia la verdad es que es fascinante. El principal misterio que envuelve su figura es el mismo hecho de si llegó a existir o no. No se sabe a ciencia cierta. Pero sí que a lo largo de la historia, infinidad de historiadores la han mencionado. Se le atribuye incluso la creación de la construcción de la tercera pirámide. Mira, si me permites, te voy a contar lo que nos dice Heródoto sobre Nitocris. Vale. Heródoto, tenemos que situar en torno al año 450 a.C., nos cuenta que hubo una faraona de nombre Nitocris que llegó al poder después del fallecimiento de su hermano, que era faraón también, ¿no? Ella le sucedió y lo primero que hizo fue querer vengar la muerte de su hermano. Él había fallecido a causa de un asesinato y conocía la identidad de sus asesinos. Por lo tanto, creó una cámara subterránea y llevó a cabo allí un convite, una celebración, una comida. Acudieron multitud de personas, entre ellas los asesinos de su hermano. Y una vez que estaba
todo aparentemente normal, ¿no? Todos comiendo, todos bien, felices, decidió abrir una compuerta y entró a raudales el agua del Nilo, Ostras. provocando que toda la gente que había asistido a esta celebración falleciera ahogada. Uh-huh. Este sentimiento, esta situación le provocó a Nitocris un sentimiento de culpabilidad, y nos cuenta Heródoto que ese remordimiento acabó provocando que se lanzara a unas brasas, acabando con su vida. Tiempo después, Manetón nos vuelve a hablar de ella. Estamos hablando del año 300 a.C. aproximadamente, y nos dice que esta mujer que gobernó en torno al año 2200 a.C., hablamos de final de la sexta dinastía, gobernó durante 12 años y nos dice, por ejemplo, que era de mejillas rosadas. Nos cuenta que era la más bella de todas las mujeres y la más valiente de todos los hombres. Y nos dice lo que te comentaba antes, de que fue la persona que mandó construir la tercera pirámide. No sabemos, en Egipto hay más de 100 pirámides, no sabemos a qué pirámide se refiere con exactitud, pero se tiende a creer, a pensar que estamos hablando de la pirámide de Micerinos en la meseta de Giza, ¿no? La más pequeña de estas tres grandes pirámides. Claro, hasta aquí, la información que tenemos de ella es simplemente porque historiadores mucho tiempo después nos contaron su historia. No sabemos si es cierta o no. ¿Qué pasa? Que para salir un poco de dudas debemos de acudir, por ejemplo, a las listas reales. Sí. Y buscar su nombre para ver si existió o no. Para ello nos vamos hasta Turín, hasta el Canon Real de Turín, este papiro, ¿no? Que es una de las listas reales más famosas que existen. Y si nos ubicamos exactamente a final de la sexta dinastía, vemos que aparece un nombre muy similar al de Nitocris, que es el de Neitikerti. Sí. Por lo tanto, durante estas últimas décadas, la gente ha asociado estos dos nombres como que pertenecen a la misma persona, ¿no? Simplemente el faraón Neitikerti, con el paso del tiempo, el nombre, con las traducciones y todo esto, fue derivando en Nitocris. Sin embargo, recientemente, a partir del año 2009, se llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre este papiro. El papiro está tremendamente fragmentado, está hecho en 160 trocitos, y ahora con la tecnología se puede ver los filamentos y saber si coinciden, o sea, se puede reconstruir, ¿no? un poco el papiro. Y curiosamente se le ha añadido un nuevo nombre a este faraón de finales de la sexta dinastía, que es el de Sipta. Por lo tanto sería Neitikerti Sipta. Sipta significa hijo de Ptah, y por lo tanto se nos habla de que que es el hijo, es masculino, que no es una mujer. Si nos vamos, por ejemplo, a la lista real de Abidos, vemos que a final de la sexta dinastía aparece un cartucho de un faraón llamado Necherkara, también un nombre similar al de Neitikerti, ¿no? Puede tener cierta similitud. La teoría, o sea, lo que se suele creer, los egiptólogos a día de hoy, lo que más se suele aceptar es que estamos ante, un faraón que vivió en ese momento, hablamos del año 2200 a.C., y que, bien puede ser que se denominara tanto Neitikerti como Necherkara, o que simplemente haya sido una variación de su nombre a lo largo del tiempo. En cualquier caso, no se sabe realmente a ciencia cierta nada de este faraón. También es posible, ¿no?, que fuera una mujer que, al igual que Hatshepsut, que se hacía representar con atributos masculinos, quisiera poner este Sipta, ¿no?, como un nombre masculino. Qué interesante, porque, claro, hablamos de una figura
que es totalmente desconocida para la arqueología. Existen estas teorías, como bien mencionas, y esa historia que se diluye entre no saber si era una reina o era un faraón rey, es decir, o si tiene atributos de rey, como bien has dicho, como Hatshepsut. Pero fíjate qué curioso, yo la primera vez que escuché hablar de esta reina Nitocris fue en las novelas de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft la menciona como una reina que fue hereje, como una reina que fue maldita a la hora de borrar todos sus nombres de la historia antigua de Egipto, porque esa era una de las maldiciones más grandes o el pesar más grande que podía sufrir un rey o un faraón, ser borrado de la historia. Y ese influjo magnético de este escritor a la hora de conocer cosas que hoy por hoy son muy desconocidas es lo que me hizo investigar un poco más. Y hallé en el Museo Nuevo de Egipto referencias hacia Nitocris que te pasaré para que las investiguemos juntos porque no hay mucho al respecto. Sí, genial, claro. Además, esto que comenta es muy interesante porque sí es cierto que lo peor que podía haber para un faraón era esa damnatio memorae, ¿no? El eliminar todo su legado, ¿no? Y todo su nombre y todo lo que lo representaba. Pero es que en el caso de las mujeres, esa persecución parece ser aún más evidente. Hay que pensar que el puesto de faraón estaba reservado exclusivamente a los hombres. Por lo tanto, las pocas mujeres que llegaron a este lugar, a esta posición, fueron vistas como herejes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fueron, bueno, pues perseguidas y eliminadas de todos los registros. Tal vez también por esto se hace más difícil, ¿no? Conocer si este tal Necherkara, Nitikerti o Nitocris era realmente una mujer. De hecho, cuando has mencionado el papiro o canon real de Turín, hay una parte que siempre ha generado controversia en los egiptólogos, y es a la hora de identificar el reinado de cada rey o faraón, sus número de años de reinado, pero antes de ellos también hay número de reinado para los dioses. Cada dios tiene su número de reinado. Es extraño, como dicen los historiadores, a partir de aquí hacia adelante es historia y a partir de aquí hacia atrás, como aparecen dioses, es mitología. ¿Qué opinas al respecto? Porque incluso menciona un periodo de tiempo intermedio de los Sem-Sunor, seguidores de Horus, que sería una especie de híbrido entre dios y hombre. ¿Qué opinas de toda esta historia? A ver, yo sí creo que estamos ante parte de la mitología egipcia. Básicamente porque no se ha encontrado ningún tipo de resto arqueológico que evidencie, ¿no? que existieron estos semidioses, estas personas o estas divinidades, ¿no? Claro, entonces, claro, igual algún día hay un descubrimiento, ¿no? que lo cambia todo. Para mí es fundamental tener la mente muy abierta en todos estos temas. Pero sí es cierto eso, ¿no? Que basándonos en la evidencia que tenemos, no se ha encontrado nada así, ¿no? Que nos permita reconocer la existencia de los Sem-Suhor. Pero lo que se ha encontrado, aparte de este papiro real de Turín, ¿simplemente son menciones o hay algo más? ¿Te refieres sobre estas semidioses, no? Sí, porque existe referencia a ellos en el papiro. Sí, pero me refiero a nivel físico de, no sé, algo, una tumba o Vale. ¿no? Algo que nos permita una construcción atribuida a ello, algo así, ¿no? Algo que nos permita... ¿Crees que si existiesen pruebas de ellos o de cosas extrañas, hay una posibilidad de que fuera censurado por la arqueología egipcia? A ver, este tema es muy interesante porque ya no tanto solo por la egiptología como tal, sino creo que es algo que afecta a toda la ciencia, a todas las ramas en general, ¿no? Cuando hay un descubrimiento tan bestia como este, que hace temblar todos los cimientos, todo lo que se conoce, bueno, pues desgraciadamente surgen personas, ¿no? que no quieren ver esa realidad, incluso científicos, cuando eso va en contra de la mentalidad que debe de tener un científico. Por lo tanto, creo que habría personas que sí que tratarían de no querer ver esa realidad. Pero bueno, si es una evidencia... Bueno, al fin y al cabo estamos... bueno, hay canales como el tuyo, ¿no? Que gracias
a lo que haces, pues bueno, muchos de estos descubrimientos llegan al gran público cuando hay algo que rompe por completo todos los esquemas. Y yo creo que tarde o temprano se acabaría sabiendo y se acabaría... Claro. Sí, puede ser que se embarguen un tiempo estos descubrimientos, pero al final acaban saliendo porque son demasiado poderosos y no se pueden atar todos los cabos para censurarlo todo si es tan grande. Cambiando un poco de tema, has escrito un libro hace muy poquito sobre reinas de Egipto, que has titulado Faraonas, un libro que traes con nosotros y que incluye varios aspectos fundamentales sobre misterios de las reinas de Egipto. Coméntanos un poquito el por qué has emprendido este viaje a la hora de escribir el libro y qué es lo que querías representar en él. Sí, bueno, lo muestro. Sí, claro. Bueno, a ver, el libro Faraonas lo he hecho para dar a conocer la historia de estas mujeres, porque está repleta de misterios. De hecho, el subtítulo es Misterio y curiosidades de las grandes damas del Nilo. Entonces, toda su historia está repleta de misterios, de curiosidades, de cosas que se desconocen por parte del gran público y que creo que era necesario contarlas. Además, me centro en, como digo, porque biografías de Cleopatra, de Nefertiti, de Hatshepsut puedes encontrar, ¿no? Pero me centro en lo que no se suele contar de ella, curiosidades, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre con Cleopatra, ¿no? Nunca había escuchado hablar de los eclipses de Cleopatra. Hubo un eclipse en el momento exacto en el que, en el mismo periodo en el que el padre de Cleopatra fallecía y, bueno, pues se produjo, ¿no?, este fenómeno astronómico tan curioso y no me cabe la menor duda de que en la mentalidad egipcia fue un mensaje divino para ellos, ¿verdad? Suponía el comienzo del fin de la civilización egipcia como tal. Para mí este eclipse fue como el que marcó el final, ¿no?, del antiguo Egipto, porque llegaba al poder Cleopatra, que sería la última gran gobernante de esta civilización. Y de hecho los egipcios, aquí lo cuento, atribuían a los eclipses ese halo de negatividad, creían que era un mensaje divino para avisarles de que algo malo vendría. Un mal augurio. Sí, exacto. Qué interesante. A la hora de poder indagar sobre faraonas, o reinas mejor dicho, existe un misterio sobre Hatshepsut que creo que hace referencia a la búsqueda de un reino oculto que lo llamaban País de Punt. ¿Sabes algo al respecto? Porque muchos dicen que no existen, otros lo identifican con una pequeñita isla que está muy al este. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, a día de hoy este lugar, el Punt, se suele ubicar en torno a lo que se conoce como el Cuerno de África. Se ubica ahí, no se sabe exactamente el lugar como tal, pero sí que, bueno, por esta zona geográfica se cree que debe de estar. Y se sabe por un hecho muy curioso, y es que Hatshepsut se trajo de allí pues infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, se trajo árboles que consideraba exóticos. De hecho, gracias a este comercio que se produjo, tenemos la constancia del primer traslado de árboles de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como curiosidad. Y también se trajo animales exóticos, entre ellos unos monos, ¿no? De hecho, aparece también guepardos. A los egipcios, a los faraones les encantaba tener guepardos. Tutankamón, en una de sus dagas, la daga de oro, aparece una escena de un guepardo cazando como ciervos, ¿no? Claro, debe ser un espectáculo para ellos ver a este animal cazar. Y uno de estos animales, como digo, eran unos monos que se han encontrado sus restos y se pueden ubicar justamente en esta zona geográfica de África,
que es donde se cree que estaría, por tanto, el país de Punt. Siempre se ha bañado en misterio, ¿no? Una tierra que es desconocida hoy por hoy, hay varias teorías donde extrajo ciertos elementos que no existían en Egipto. Siempre ha tenido ese aura de misterio. Por eso siempre me gusta preguntar a las personas entendidas al respecto, porque aún no está todo hablado al respecto. Ahora vamos a ir a tema pirámides, porque, bueno, es un clásico. Tengo que preguntarte sí. sobre tu propia teoría al respecto de cómo pudieron construir las pirámides de Egipto, la Gran Pirámide en este caso. A ver, yo realmente no tengo una teoría como tal. ¿Vale? O sea, no soy capaz de elegir una, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues tengo la mente abierta a todas. Uh-huh. Sí es cierto que hay algunas que, bueno, pues para mí no tienen mucho sentido, pero claro, yo casi que me pienso más en que puede ser el uso de rampas exteriores, por ejemplo, creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Tal vez esa rampa interior también, la hipótesis, ¿no?, de que una rampa como una especie de escalera por dentro de la pirámide podría tener más sentido, pero casi que me decantaría por algún tipo de tecnología que no sabemos a ciencia cierta a día de hoy para elevar los bloques, ¿no?, y para colocarlos, pero una tecnología que no creo que fuera algo, no sé, como una tecnología futurista, sino, bueno, pues algún tipo de herramientas, no sé, poleas, con maderas, con este tipo de materiales, ¿no?, para conseguir con contrapesos, con algo así, ¿no? El año pasado estuve en una pequeñita isla de Egipto llamada la isla de Segel. Uh-huh. Allí tenemos la estela de Famine, o estela del hambre, que también es traducido así. Y allí hubo un investigador, un científico, llamado de apellido Davidovich, un hombre que dijo ver en esa estela de Famine unos elementos que le inducían a pensar que existía una técnica muy antigua para hacer líquida la roca. Más tarde, muchas personas, como por ejemplo Nacho Ares, hicieron una investigación contradiciendo a Davidovich, pero también hay otras personas que apoyan la idea de Davidovich. Hay como la comunidad dividida entre esas ideas. Claro, él hablaba de una serie de recursos que se extraían del norte para hacer que la roca se volviese líquida. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que los geopolímeros de roca líquida podrían ser la clave? Recuerdo que había unas historias recogidas por Javier Sierra sobre la existencia de uñas y pelos dentro de bloques en la construcción de la pirámide. Pero claro, no existe una ciencia específica que te diga esto es una prueba, lo tenemos recogido, son todos rumores, son historias extrañas. Ahora bien, si esto fuese así, ¿quién crearía el molde? Porque crear un molde también sería complejo. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que Davidovich no estaba en lo cierto porque al fin y al cabo, bueno, tenemos infinidad de canteras por todo Egipto, ¿no? Luego tenemos representaciones de obeliscos siendo trasladados desde, por ejemplo, Asuán, ¿no?, los obeliscos de Hatshepsut. Sí, que allí tenemos uno inacabado que se quebró, no lo pudieron levantar. Es muy Exacto, interesante. claro. Que eso no quita que no siga habiendo un misterio enorme, ¿no?, con respecto a este tipo de construcciones, porque casi que me parece más descabellado poder desplazar estos bloques, ¿no?, sí, con cientos de toneladas. Por ejemplo, como decía, el obelisco inacabado, ¿no?, ¿cómo pretendían desplazarlo? Si no recuerdo mal, está a 300 kilómetros de la Gran Pirámide, de la meseta de Giza. 800. 800, pues mira, sí. Imagínate. Sí, si no recuerdo mal, creo que 800. Por ejemplo, en el Ramseum tenemos uno de los, para mí, los grandes misterios de Egipto. Uh-huh. Una estatua colosal de Ramsés II que aparece, bueno, pues en posición sedente, ¿no?, sentado. Y a día de hoy, desgraciadamente, la estatua se encuentra derribada, está en el suelo, está deteriorada, pero es sobrecogedor ver el tamaño que tiene. Se calcula que su peso era de
1.000 toneladas. Hablamos de 1 millón de kilos. Madre mía, qué O sea, locura. Claro. ¿Cómo desplazaban eso? Pues, claro, hay muchas hipótesis, pero parece muy complicado, ¿no? Hacerlo. Sí, sería complicado a día de hoy, imagina, ¿no? El año pasado descubrieron vía satelital que existían evidencias de que en la meseta de Giza había agua y se veían los surcos desde satélite como un río antiguo. Claro, eso enaltece un poco la teoría de que los bloques los tendrían que haber transportado por el agua. Es interesante, ¿verdad? Sí, claro, se encontró un canal que recorre, va como paralelo al Nilo y pasa cerca de muchas de estas pirámides que encontramos en Egipto. Sí, sería una forma más asequible de poder llevar los bloques hasta la ubicación exacta donde querían construir. ¿Qué es lo que piensas que hay debajo de esos surcos? Es decir, ¿qué hay debajo de la meseta de Giza? Porque quizás existen evidencias sobre pozos, como el mítico pozo de Osiris, que están anegados por el agua hoy por hoy. La capa feriátrica quizás está en conexión con esos pozos. ¿Qué es lo que crees que hay debajo? Sinceramente lo desconozco. Para mí este también es uno de estos grandes misterios que encontramos. ¿Pero desconoces qué es lo que hay debajo o conoces que hay historias de que sí que...? Sí. O sea, el pozo de Osiris, por ejemplo, lo conozco. Tengo un amigo que va a ir ahora en unas semanas para allá, ha sacado un permiso especial. Ya le he dicho que me informe de todo, que me pase vídeos, que todo, ¿no? Y ya te los pasaré y lo veremos juntos. Pero sí, o sea, desconozco la finalidad, ¿no? Y, o sea, ¿no? ¿Para qué hacían estas cosas, ¿no? Y ¿cuál era el resultado final que querían obtener con ello? Corrígeme si me equivoco, porque esto lo digo de memoria. Creo recordar que Heródoto recogió historias de un laberinto debajo de la meseta de Giza o de la Esfinge. ¿Sabes algo de ello? Ahora mismo no recuerdo. Es que claro, yo tampoco lo recuerdo bien. Creo que lo leí hace tiempo. Pero sí que existían evidencias fotográficas de un agujero en la cabeza de la Esfinge, que luego taparon con cemento. Sí. En la Esfinge sí que se ha hablado mucho de cámaras secretas en su interior o debajo de ella. El caso, por ejemplo, del agujero que aparece sobre su cabeza, también se cree, yo por lo que tengo entendido, es que originalmente esta estatua tenía una corona y podría ser una forma, ¿no? de que estuviera ahí colocada o algo así, o no sé muy bien, ¿no? Pero suelen vincularlo a eso. ¿Lo vinculan a una corona? Sí. Nunca lo había oído, que es muy extraño. Sí, una corona como del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Una doble corona, algo así. Podría tener. Pues posible, ¿no? A lo mejor no se sabe. También tenía una barba que en el Museo Británico se puede ver un fragmento de ella, que a día de hoy no está y la gente desconoce que tenía este atributo, pero al fin y al cabo su rostro pues era el de un faraón y se representaba con los atributos típicos de los faraones. Para mí el tema de la Esfinge es también un misterio muy grande porque no tiene ningún sentido la desproporción de su cabeza con su cuerpo. Si vemos estatuas de los antiguos egipcios, podemos observar que, bueno, pues tenían, aparte de que eran unos artistas, ¿no? Que lo hacían maravillosamente bien, solían tener muy en cuenta que las proporciones fueran exactas. Y esto lo que me hace replantearme es si tal vez la Esfinge fuera más antigua de lo que los historiadores creen y que originalmente tuviera otra cabeza que a día de hoy, bueno, pues no se puede saber muy bien de qué era porque tal vez Kefren talló su rostro sobre la cabeza original. ¿Podría haber sido un chacal? Porque he leído algo al respecto. Sí. Creo que era... ¿Quién era? Bueno, no recuerdo el nombre, Robert... No sé si era Baubal o era... No recuerdo, pero decía exactamente, sacó esa hipótesis, ¿no? De que fuera un chacal. También se habla de que podía haber sido un león o una leona. Lo que pasa con la Esfinge es que está tan reconstruida. Sabemos que al menos en 4 ocasiones ha sido reconstruida. Que
que, claro, pues por ejemplo las patas no son originales, ¿no? Vemos una cola perfecta que tampoco es original. Uh-huh. Lo que queda original es prácticamente el centro, ¿no? El torso. Uh-huh. De hecho, esas reconstrucciones tapan una parte de la erosión que se ha encontrado que, bueno, está relacionada con hipótesis sobre que el agua erosionó parte de la esfinge, dotándola de mucho más tiempo de lo que se cree en cuanto a su existencia. Exacto. Y además también hay dos erosiones, una vertical y una horizontal. La vertical se atribuye a épocas de lluvias. Claro, en el desierto no llueve. ¿De qué época estaríamos hablando? Porque estas evidencias marcan una historia totalmente diferente a la actual. Sí. Se dice que el desierto del Sáhara era un vergel hace, pues, entre el 10.000 a.C. y el 7.000 a.C. y a partir de ahí comienza un periodo de cambio climático en el cual, bueno, pues cada vez va siendo más desértico, más cálido, hasta llegar a la situación actual. Uh-huh. Lo que decía Robert Schoch es precisamente esto que comentan, ¿no? De que esa erosión se tuvo que producir exclusivamente, o sea, únicamente si la esfinge hubiera estado constantemente o durante periodos prolongados de tiempo recibiendo una gran cantidad de lluvia, ¿verdad? Y, bueno, pues incluso inundado su cuerpo, ¿no? En reiteradas ocasiones. Uh-huh. Aquí, claro, aquí hay una lucha con los egiptólogos no más académicos, ¿no? Que dicen que, bueno, pues que esto no tiene ningún sentido. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, atribuyen restos de fósiles que se han encontrado en el cuerpo con el templo de Kefren, que está justamente enfrente al lado de la esfinge. Lo relacionan, llegan a la conclusión de que son exactamente igual, o sea, que como que están tallados en el mismo momento histórico, ¿vale? Por lo tanto, para ellos, bueno, pues se echa por tierra esta teoría de que fuera más antigua. Uh-huh. Hay un misterio relacionado con esto que yo creo que tú hablaste en un videoprograma hace quizás unos años, y era el hallazgo de un extraño huevo, como de avestruz, que lo llamaban el huevo de Nubia, si no recuerdo mal, sí, donde se veía una serie de pirámides que, bueno, el huevo tenía una antigüedad mucho más grande que las propias pirámides atribuidas. ¿Qué opinas de este misterio y si has hallado la verdad al respecto? A ver, exacto, es tal cual, lo has explicado tú. Aparecen 3 pirámides y además aparece como una especie de riachuelo justamente al lado, ¿verdad? Y siempre se ha atribuido con una representación de la meseta de Giza. Uh-huh. Lo curioso es que el huevo es muy anterior a las construcciones de estas pirámides. Yo, sinceramente, creo que este tipo de representaciones no son exclusivas, no solamente aparecen en este huevo, sino que en esta época prehistórica de Egipto aparecen de manera recurrente y creo que era una forma de representar a las montañas, hacer, ¿no?, esa forma de pirámide. También, seguramente, todo lo que se crea posteriormente en la mitología egipcia, con el Benben, esta forma piramidal que era súper importante, ¿no?, en la cosmología egipcia, creo que viene precisamente de la importancia que le dan a las montañas, ¿no? Uh-huh. Y claro, ellos creen que todo surge a partir de una colina primigenia, de una montaña, y ya creo que ese concepto, esa mentalidad ya estaba mucho antes de cuando, o sea, del momento en el cual surge como tal la civilización egipcia, que se suele achacar al 3100 a.C., cuando Narmer unifica, ¿no?, Egipto, sino que es algo que viene de atrás seguramente, y ya pues daban ese concepto y valoraban de esa forma a las montañas, ¿no? Y creo que representa esto. Es interesante porque, claro, al tener el dibujo de 3 pirámides y el tener esa S que parece un río, es como lo que hablábamos antes. Vista satelital se ha visto
una especie de río antiguo. Es como si hablase de una época preteita muy antigua, donde estuviesen todos los elementos que hoy se están descubriendo, pues integrados. Pero claro, como bien dices, la otra teoría es que representaban las montañas primordiales, como un símbolo, como una especie de construcción de ese símbolo metafórico a una realidad que vendría posteriormente. Sí. Son los dos mundos dentro de la historia arqueológica, el más alternativo o el más oficial. Exacto. Para mí, creo que para mí, al menos mi punto de vista, es el de, bueno, pues no afirmar nada al 100%, porque realmente es muy difícil saber a ciencia cierta si se hizo por una cosa o por otra, ¿no? Pero sí es cierto que me gusta pensar que hasta que no haya evidencia concluyentes totalmente, no se puede no saber algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en Egipto existen sarcófagos que están vacíos? Vacíos, es decir, se construyen, se sellan, vacíos. No es que estén saqueados, sino que el propósito es dejarlos vacíos. ¿Por qué? Se desconoce totalmente. Es un misterio grandísimo. Por ejemplo, encontramos en la tumba de Hetepheres, es la madre del faraón Keops. En el interior de su pirámide, está en la misma meseta de Giza, al lado de la gran pirámide de Keops, una pirámide chiquitita que hay. Se encontró el siglo pasado, se encontró que estaba la tumba, bueno, pues no intacta del todo, porque había evidencias de saqueos, pero sí que estaba gran parte de su ajuar funerario. Y además se encontró su sarcófago. Lo llamativo es que el sarcófago estaba sellado, y cuando los arqueólogos decidieron abrirlo para ver qué había en su interior, se encontraron de que no había absolutamente nada. Estaba vacío. ¿Qué dicen los egiptólogos? ¿Cómo defienden esto? Bueno, ellos creen que la tumba original de esta reina estaba ubicada en otro lugar y fue saqueada. Fue brutalmente saqueada, llevándose, bueno, pues hasta la momia incluso, ¿no? Llevándose, claro, hay que pensar que sobre la momia se colocaban todo tipo de amuletos, de joyas, oro, de plata, ¿no? Y los ladrones, pues, se lo llevaban, trataban de llevarse lo máximo posible en el menor tiempo posible, y para ello hacían todo polvo, ¿no? Tras estos saqueos, los sacerdotes decidieron darle una nueva ubicación, llevarse todo lo que encontraron en su tumba, y allí la colocaron junto a su hijo. Claro, colocando este sarcófago sellado, porque ya la momia no estaba, había sido destrozada totalmente. Tampoco sabemos si sucedió esto o no, es imposible saber algo así. Otro caso similar, es muy curioso, también a mediados del siglo pasado, Zacaría, un egiptólogo, creo que egipcio era, encontró en Saqqara una pirámide en cuyo interior había un sarcófago sellado. Fue muy llamativa la historia porque, claro, él creía totalmente que iba a encontrar una momia intacta de un faraón, ¿no? en una tumba, que sería un descubrimiento asombroso. Y para ello, bueno, pues en el mismo momento en el cual se llevó a cabo el levantamiento de la tapa, se dio aviso a todos los medios de comunicación, a todas las autoridades. El mismo presidente de Egipto, Nasser, acudió a ver este descubrimiento y, claro, pues su sorpresa fue que al levantar la tapa no había absolutamente nada. Qué extraño. De hecho, recuerdo la historia de Auguste de Mariette, que iba con su burrito en Saqqara. El burrito mete la pata en un agujero y dicen, debajo hay algo, y descubren el Serapeum. El Serapeum consta de 25 grandes sarcófagos, pero como esta habitación de grandes. Sí. Algunos de granito, otros de basalto negro, que también estaban vacíos. Se cree que son una tumba simbólica para el toro Apis. Pero claro, ¿qué sentido tiene? Porque son tremendos esos sarcófagos. Pesan decenas y decenas de toneladas solo la tapa. Tuvieron que abrirlos con dinamita y hallaron ángulos perfectos, un pulido perfecto, pero vacíos. ¿Qué piensas de esto?
creo que no hay manera de saber cómo lo hicieron realmente. Pero el por qué gastar tanto tiempo y vidas en un símbolo porque están vacíos. Porque al final se transforma en un símbolo, es una metáfora, ¿no? Sí. Claro, a ver, creo que es que con nuestra mentalidad actual es muy difícil entenderlos. Pero creo que sí puede tener su lógica. Al fin y al cabo, ellos le daban más importancia a la vida espiritual, a la vida en el más allá, que a la vida terrenal. Y prácticamente todo lo que hacían, ¿no? Todas sus grandes construcciones estaban enfocadas en adorar a las divinidades, en que pudieran disfrutar de la vida lo mejor posible en el más allá, ¿no? Y sí llego a entender, ¿no? que pudieran dedicar tanto esfuerzo, tanto recursos a mantener contento a las divinidades, ¿no? Y por eso llevar a cabo este tipo de construcciones. Lo que yo al menos no logro saber es, en esos pasillos tan angostos, ¿verdad?, para el tamaño de los sarcófagos, cómo pudieron colocarlos, cómo pudieron introducirlos, girarlos. Además, los vemos que están como a desnivel sobre el pasillo principal, que también añade, ¿no?, una dificultad extra. Recuerdo una historia que me contaban allí de un saqueador de tumbas que intentó llevarse uno de estos sarcófagos y lo dejó a mitad. O sea, no podían ni siquiera robarlos, de lo grandes que son. Y también recuerdo otra vez historias de Javier Sierra que hablaban de que en el último punto del último sarcófago había una pared que al quebrarla encontraron una momia. Una momia que no era del todo humana, estaba hecha de huesos de animales, haciendo como un muñeco humano, pero hecho de animales, y una especie de grasa o líquido muy extraño que unía, como si fuese un pegamento primordial o algo momificado, todos esos huesos. Pero claro, no se sabe nada, es todo un misterio. Al igual que una creencia que te voy a preguntar si esto es falso o es verdad, porque tú sabrás más al respecto, sobre que en la meseta de Giza, en las pirámides, jamás se encontró un faraón rey. ¿Eso es cierto o es falso? En el interior de las pirámides, sí, no me consta que se haya encontrado nunca un faraón allí. Claro, me refiero en algo en época reciente que esté constatado, ¿no? Tal vez en el pasado, saqueadores, si estuvieran ahí enterrados los faraones, tal vez sí que lo encontraron y se lo llevaron, pero no tenemos constancia de ello. Claro, entonces no podemos saber si realmente pues las tumbas son también simbólicas, o sea, las pirámides son simbólicas o fueron saqueadas y se llevaron al rey faraón, no podemos saberlo exactamente. A ver, en este caso, en las tumbas de la meseta de Giza no se han encontrado restos de estos faraones, pero sí que en la infinidad de pirámides que hay, sí que se han hallado restos o fragmentos de momias. Por ejemplo, en la misma pirámide de Jetep-Heres, justamente al lado de la pirámide de Keops, se encontraron, por ejemplo, los vasos canopos. De hecho, es la primera vez que tenemos constancia de la existencia de los vasos canopos en todo Egipto. Y en su interior estaban lapíceras. Por lo tanto, se cree que sí que debieron de momificar a esta mujer y enterrarla allí. Aunque, bueno, su sarcófago estaba sellado y no había nada, pero, bueno, si están sus vísceras allí, en algún sitio debía de estar su momia. Qué extraño. Luego hay otras teorías que dicen que las tumbas también podrían haber sido representativas con respecto a los astros, como si alineasen algún tipo de alma, lo llamaban el Ka o el Ba, con las estrellas, o al menos Robert Bauval y otros hablaban de aquello. Pero ahora vamos a cambiar radicalmente de temática, porque tú, como persona que investiga todo tipo de arqueología relacionada con Egipto, habrás encontrado recurrentemente las historias sobre gigantes, porque desde la mitología bíblica hasta la más reciente siempre se habla metafóricamente con respecto a la idea de que existieron una raza de gigantes en el pasado. Yo personalmente creo que no hay una evidencia clara, pero que una persona de 2,20 metros podría haber sido considerada un gigante en la antigüedad.
y considerada con todo el peso que eso acarrea, construcción de quizás pirámides, ofrendas, lo que sea. ¿Qué opinas al respecto de la historia de los gigantes, no solo en Egipto, sino en todas las culturas del mundo? Me encanta que me preguntes sobre esto porque tengo una anécdota que me hizo mucha gracia. La primera vez que yo viajaba a Egipto, bueno, pues se me asignaron un guía para la zona del Cairo, de Giza, de Saqqara, toda esta zona. Y en un momento dado, estando en el interior del Serapeum, me contaba la historia de cómo los antiguos egipcios hicieron el Serapeum. Su teoría era que fueron gigantes, pero lo que se me sobrecogió fue que estaba convencido de que estos gigantes tenían una altura de 37 metros. Vaya. Claro. Lo que tú has dicho de una persona a lo mejor de 2,20 m o 2,40 m, debe ser un gigante, debían de flipar. Claro. Eso lo veo con sentido y perfectamente pudo pasar. Vamos, estoy convencido de que en algún momento dado, durante miles y miles de años, tuvo que suceder. Uh-huh. Pero no creo en la existencia de gigantes colosales, ¿no? Como el que me contaba este guía. También la gente... ¿Y ese guía lo creía fielmente? Sí. De hecho, allí estuvimos rebatiéndole y no se bajaba del burro, ¿sabes? O sea, lo tenía clarísimo. La gente también suele creer en la existencia de gigantes, por ejemplo, por las representaciones que vemos de los faraones, como puede ser Ramsés II, cuando aparece acabando con los hititas, ¿no? O con sus enemigos allí arrodillados, que aparece en un tamaño colosal con respecto al de sus enemigos. Simplemente era una forma de darle mayor importancia a la figura del faraón. Uh-huh. Pero no hay que tomarlo como algo literal. Claro, su representación. El faraón es el más grande de todos, por eso lo dibujaban más grande, menos en Akenatón. Akenatón quiso ser representado tal cual era. Y eso es extraño porque ya no tenía forma forzuda, no era un idealizado, era panzón y tenía el cráneo alargado. Con esto te pregunto, ¿qué opinas con respecto a la teoría de que estos gigantes eran una raza híbrida llamada Nefilim, que tenían el cráneo alargado según textos bíblicos? ¿Qué opinas? Porque ya es retorcerlo un poco más y mezclarlo con esas teorías de los Ancient Aliens. Uh-huh. A ver, volvemos un poco a lo de que si no hay evidencias como tal, ¿no? A nivel arqueológico, me cuesta mucho creer en algo así. Lo que creo, en el caso de Akenatón y la familia real de Amarna, es que se produjo un cambio a nivel artístico. Por ejemplo, encontramos las hijas de Nefertiti y de Akenatón, que se pueden ver en el Museo Egipcio del Cairo, muchas de sus representaciones, de sus estatuillas, de sus bustos, y aparecen también con este cráneo alargado. Pero luego, si nos vamos a las momias de esta época, podría ser, por ejemplo, Tutankamón, ¿no? Tutankamón tal vez se cree que era hijo de Akenatón. Vemos que, aunque su cráneo realmente es un poco alargado, pero no deja de estar dentro de la normalidad. Uh-huh. Creo que es un 7% más alargado que la media, pero bueno, no deja de ser nada de... No luce igual que la gente puede creer viendo las representaciones de ellos. Uh-huh. Y más allá de Egipto, es decir, ¿conoces algunos relatos, por ejemplo, en la antigua Sumeria, la existencia de que los dioses Anunnaki también eran gigantes? ¿Has podido indagar al respecto? Vamos a tomarlo como una mitología, como una metáfora. ¿Tú crees que existen evidencias escritas o dibujadas al respecto, o es todo una fantasía? A ver, yo sinceramente creo que todo viene... O sea, todo forma parte de la mitología. No creo que existiera tal vez una raza de gigantes, ¿no? Que tuviera influencia en todo el mundo. Uh-huh. Que claro, esto englobaría ya no solo la existencia de gigantes como tal, sino que debían de tener una influencia tal
que afectara a prácticamente todas las culturas del mundo, ¿no? Porque en todas, bueno, casi todas, ¿no? En muchas encontramos este tipo de representaciones, ¿no? O de referencia a gigantes. Recuerdo historias como la de Magallanes, que cuando llegó a la Argentina encontró lo primero, los patagones, o al menos le dio ese nombre de los patagones porque tenían los pies muy grandes, ya que eran personas muy, muy altas. Es como que hay un pequeño reducto histórico de la idea de gigantes que encontramos siempre en todas las partes del mundo. Cambiando también de tema, ¿qué opinas de Platón cuando mencionaba la Atlántida? Cuando mencionaba ese continente perdido que, bueno, siempre ha generado un montón de historias, películas, novelas. Yo conocía a un personaje que estaba muy metido en la investigación de la Atlántida y descubrió que habían errores de traducción en el Timeo y Critias, y donde se creía que hablaban de continente, realmente se traducía como isla o un fragmento de tierra más pequeño que un continente, obviamente. ¿Qué opinas de la Atlántida? ¿Has podido investigar y descubrir cosas al respecto a lo largo de estos años? A ver, siempre ha sido un tema, ¿no? que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. Pero sí es cierto que se desconoce tanto, ¿verdad? Y se ha atribuido a tantísimos lugares geográficos que ya uno no sabe ni qué pensar. Claro. Se dice, recientemente veía, ¿no? También un investigador que estuvo en el programa de Jordi Wild, no sé si lo has visto. No, no lo he visto. Pues hablan precisamente sobre esto y él dice que ha encontrado la Atlántida en la península ibérica, al sur, por la zona de Huelva, de Cádiz, en esa ubicación. La gente también a menudo suele vincular muchas de estas construcciones que encontramos y que hemos estado comentando, ¿no? En Egipto con pues ese conocimiento que había desarrollado en la Atlántida, que viajó hasta Egipto de alguna manera, ¿no? Y tuvo su influencia. No he podido encontrar nada que me permita poder afirmar esto. Cambiando un poco de tema, antes me habías dicho que habías investigado arduamente sobre sacrificios humanos en la antigüedad. Incluso sacrificios que tienen que ver con otras culturas, más allá de la egipcia, con la sumeria. Coméntanos un poco, ¿qué es lo que has descubierto? Y con respecto también a una fosa en la antigua ciudad de Ur, donde ha habido muchos y muchos esqueletos que han encontrado. Cuando estaba escribiendo el libro, la primera faraona, la que se considera la primera faraona, Meritneith, descubrí que tenía una historia de lo más rocambolesca, ¿no? y sobrecogedora. Y es que en su tumba, que está precisamente en Abidos, este lugar, su tumba está en el cementerio real, donde se enterraban a los primeros faraones, los faraones de la primera dinastía de Egipto. Y allí podemos ver que la tumba de los primeros gobernantes está acompañada de infinidad, decenas y en algunos casos incluso cientos de tumbas subsidiarias. Tumbas de personas que se cree que fueron sacrificadas para que acompañaran a los primeros faraones al más allá. En el caso de Meritneith, tenemos constancia de 41 enterramientos subsidiarios. Que puede parecer mucho, pero si lo comparamos, por ejemplo, con su esposo, el faraón Jet, encontramos que este tenía 150, en torno a 150. E incluso el caso más bestia de todos los que hay allí es el del faraón Jet, que tiene más de 318 tumbas subsidiarias. Hablamos de personas que fueron elegidas para acabar con su vida y ser enterradas con el rey o reina. Sí, es muy interesante esto porque, claro, siempre se ha creído que estas personas podían ser esclavos o trabajadores, sin más, ¿no? Que no eran importantes para los faraones y que simplemente querían que estuvieran enterrados en su tumba para que los acompañaran al más allá y así, pues que hicieran el trabajo sucio, ¿no? Llevar a cabo
todas las labores de labranza, porque ellos creían que en la otra vida iban a seguir, ¿no? Teniendo una situación similar. ¿Y estas personas se enterraban vivas o acababan primero con la vida de estas personas para enterrarlas con el faraón? No hay evidencias de que... o sea, no hay signos de violencia en sus cuerpos. Por lo tanto, no se sabe muy bien cómo podían acabar con ellos, pero hay diferentes hipótesis. Por ejemplo, se cree que podían pues haber sido estrangulados o ahogados en el río, por ejemplo, o también la hipótesis que tal vez cobra más fuerza es la que se cree que pues fallecían tras tomarse algún tipo de brebaje tóxico. Se ha descubierto, o al menos se cree casi con seguridad, que estas personas no solo eran esclavos o trabajadores, más bien, sino que eran personas muy cercanas a los faraones. Hay, por ejemplo, tenemos casos de reinas de estos faraones. Hay casos, hay enterramientos de personas que se creen que forman parte de la familia real, príncipes, princesas, personas de su corte. Claro, es gente que tenía un vínculo estrecho con el faraón, debían de tener cariño y por lo tanto no creo que le quisieran dar una muerte violenta, ¿verdad? Creo que esta teoría de acabar con su vida tomándose algún tipo de sustancia tóxica, creo que tiene mucho sentido. También, como curiosidad, se han encontrado allí enterramientos de personas con enanismo, porque pues se ve que a los egipcios les gustaban este tipo de personas, ¿no? Y en ocasiones llegaban a tener un papel importante. ¿Y su conexión con la antigua Sumeria y la ciudad de Ur? Eso es. Queriendo conocer un poco, ¿no?, cómo podían haber fallecido estas personas, cómo podían haber llevado a cabo ese tipo de sacrificios rituales, encontré que en la ciudad de Ur, en el siglo pasado, un arqueólogo británico de apellido Guley descubrió el cementerio real de Ur, un lugar donde, al igual que sucedía en Egipto unos años antes, pues se enterraron a las personas más poderosas acompañadas de todo su séquito. Lo que encontró lo sobrecogió tantísimo que llegó a denominar a una de estas tumbas como la Gran Fosa de la Muerte. ¡Ostras! En su interior, lo que encontró, y aquí me gusta hacer un ejercicio de imaginación porque me parece sorprendente revivir esos momentos. Nada más entrar a la tumba, tenemos un grupo de soldados, sus restos, como custodiando, ¿no?, y protegiendo la entrada al lugar. Acto seguido aparecen, por ejemplo, encontramos mujeres que se cree que eran bailarinas, encontramos músicos, por ejemplo, también habría trabajadores, todos ellos ataviados pues, con ropas acordes, ¿no?, a su profesión, con su instrumento, todo perfecto para que pudieran continuar con sus labores en el más allá. También incluso encontramos un carro tirado por bueyes que también fueron sacrificados para poder hacer uso de en el más allá. Pero con el carro y todo, ¿apareció en la fosa? Sí. Ostras, es como arreglar un pueblo y sacrificarlo entero y colocarlo tal cual existían en vida. Es muy interesante. Allí hay decenas de personas que fueron sacrificadas y, claro, me sobrecoge pensar que alguien tuvo que coger esos cuerpos, colocarlos en la ubicación exacta, porque están todos como en fila, están todos colocados perfectamente. Y una vez que todo estaba tal y como el rey difunto quería, pues se limitaban a cerrar, a sellar la tumba y así se mantuvo durante miles de años. ¿Es sumerio, acadio, babilónico o hitita? Creo que es babilónico, pero ahora ahí me pillas, la verdad.
Es muy interesante porque la conexión egipcia es tremenda. Como los egipcios, como muy bien has explicado, querían llevarse esta vida a la otra, pues bueno, eran enterradas las personas con el rey o faraón, igual que en la ciudad de Ur, estos babilónicos querían llevarse ese pueblo con él. La conexión es tremenda. Al igual que la conexión existe en lugares tan extraños como en las Islas Canarias. Los guanches también tenían la metodología egipcia para momificar a sus líderes, incluso momificando un perro al lado de ellos, igual que en la cultura egipcia en algunos casos. ¿Cómo es posible que estos ritos ancestrales aparezcan paralelos en otros lugares del mundo? Yo creo que en un primer momento, en todos estos lugares, en todas estas civilizaciones, por las condiciones climáticas, tuvo que dar un proceso de momificación natural. Y tras observar esto, pues no me cabe la menor duda de que quisieron replicarlo y desarrollaron todo un arte realmente, que es el de el de ser embalsamador, ¿no? Y querer replicar hasta llegar a conseguir de manera muy efectiva la momificación de los cuerpos. No creo que haya un vínculo como tal entre las civilizaciones, sino que simplemente es querer replicar lo que la naturaleza de manera extraordinaria podía llegar a hacer. Claro, pero dentro de esto hay unas prácticas y unas creencias que son muy egipcias. Por mucho que observes la naturaleza, ¿cómo se te va a ocurrir ser enterrado con un perro o chacal igual que hacían en Egipto? Es decir, yo a lo que me refería es, ¿cómo es posible que ideas que nacen en Egipto sobrevivan en otros lugares? ¿Acaso existió algún tipo de lobos de mar, como hablaban de otras culturas, que empezaron a llegar a otras partes del mundo e instruir esa metodología, esa historia, esa mitología en otras personas para construir un nuevo Egipto o una escisión de este Egipto? Claro, ¿tú ves la réplica egipcia en otras partes del mundo? No, realmente no. O sea, hay muchísimas similitudes. También se habla, por ejemplo, de la construcción piramidal, ¿no? Que encontramos pirámides por todo el mundo. Pero es que le veo muchísima lógica, ¿no? Por ejemplo, las pirámides creo que es la forma de construir más fácil y más duradera, ¿no? Permite una estabilidad y es más resistente a terremotos, por ejemplo. Luego me comentas el caso de los perros, ¿no? De este tipo de animales. Claro, el perro ha estado acompañando al ser humano desde la prehistoria, hace miles y miles de años. Y veo muy lógica, ¿no? Ese vínculo y ese atributo que le dieron a estos animales. Y entiendo perfectamente que en diferentes civilizaciones llegaran a esta misma conclusión, ¿no? De tener a este animal como una divinidad protectora, un guardián, ¿no? En el caso de los egipcios, se atribuyó al chacal, le dieron este atributo porque, claro, lo veían siempre merodeando por las necrópolis. Claro, llegaron a la conclusión de que no podía quedar de otra. El chacal era el guardián de las necrópolis. Sin embargo, estos animales realmente lo que querían era alimentarse de los restos humanos que había en las necrópolis. Pero, curiosamente, ¿no? Le dieron este atributo. Dentro de tus estudios en cuanto a Egipto, ¿has oído hablar de los OPARTs, objetos fuera del tiempo? ¿Y conoces alguno de ellos? Primero, hay que decirle a la gente que es un OPART. Es un objeto que se ha encontrado en una época que no corresponde con la arqueología del lugar. Tenemos ejemplos típicos como la máquina de Anticitera, encontrada en un barco muy antiguo, pero la máquina es una especie de engranajes que es muy similar al primer computador analógico o mecánico de la historia humana, que calculaba la posición de los astros y que no tienen ni idea de cómo pudo surgir ese prodigio. En Egipto pasa igual, hay muchos OPARTs, pero ¿tú has tenido alguna ocasión de investigar este tipo de temáticas? ¿Consideras el pájaro de Saqqara, por ejemplo, uno de ellos?
No, porque tiene su anverso en unos pajaritos encontrados en Bolivia, unas navecitas que parecen aviones, pero yo creo que eso se puede explicar. Creo que tiene explicación observando la naturaleza. En Egipto encontramos, algunas representaciones. Por ejemplo, en Abidos tenemos esos jeroglíficos que parecen representar como una especie de avión, ¿verdad? Un helicóptero, y que mucha gente los relaciona con Oparts. Pero, bueno, realmente no tienen nada de misterioso. Lo que sucedió allí es que este templo fue construido por Seti I, que realizó una serie de jeroglíficos, y tiempo después Ramsés II pues volvió a tallar sobre ellos. Y la suposición de ambos jeroglíficos ha dado curiosamente esta pareidolia. De hecho, me llama mucho la atención que en el mismo templo, en la misma entrada al templo, las autoridades egipcias han colocado un cartel explicando curiosamente estos jeroglíficos. Imagino, ¿no? Porque llegarán muchísimas personas a diario queriendo conocer su historia. Como las bombillas de Dendera, que también, bueno, es muy curioso bajar esa escalera tan angosta para los pasillos tan estrechos donde vemos las bombillas, sí, que es curioso porque antes de bajar las tenemos también representadas en grande, en salas mucho más abiertas. ¿Qué opinas de las bombillas de Dendera? Las bombillas de Dendera lo que están representando es el nacimiento de una divinidad, de Hor Sematawi. Lo que vemos que la gente, la forma física que la gente ve de una bombilla no es más que una flor de loto en la base, de la cual nace una serpiente. Se solía representar a esta divinidad con este animal, que, pues hay para quien esta serpiente representa el filamento de la bombilla. Y está cubierta por se cree que una placenta que envuelve, ¿no?, a la serpiente. Y la gente ve en esta placenta como un cristal. Según me consta, las mismas inscripciones que encontramos en esta cámara del templo de Dendera nos explican que es el nacimiento de una flor de loto de esta divinidad, de Hor Sematawi. Eso había escuchado también. Es muy interesante porque si tú sigues viendo los jeroglíficos, la representación se hace más evidente como una flor de loto. Pero ya te digo que antes de bajar a esas cámaras, la representación está en todo el templo. Sí. Y es muy llamativo que solo se centran ahí, los turistas. Algo que hizo von Däniken famoso, ese lugar. Pero hay otro templo, no recuerdo cuál era, lo vi el año pasado. Estaba al aire libre, era una pequeña capilla donde me decían, fíjate en estos símbolos, y se veía algo que parecía espermatozoides. ¿Tú has visto algo de esto? Sí, esto está en Luxor, en el Santo Santorum. Esa es, exacto. Que hay sí, varias capillas y una de ellas muestra eso. Sí, claro. Realmente es que para mí esto es una de esas curiosidades asombrosas, ¿no?, que parecen difíciles de creer, pero bueno, pues que por cuestiones del azar se han dado. Vemos que aparece una divinidad con el pene erecto, ¿no? Creo que recordar que era el dios Min, del cual pues sale como una especie, aparentemente, ¿no?, la gente lo relaciona con una especie de líquido, y al lado, sobre este mismo líquido, la representación como de un espermatozoide, un círculo como la cabeza, ¿no?, y luego como una colita. Es súper curioso porque si luego tú te metes de lleno a estudiar jeroglíficos, te das cuenta de que no es algo exclusivo de este templo, es un jeroglífico muy común, de hecho. Y lo que está representando es esto que parece líquido, en realidad es un cuerno, y lo que parece un circulito del cual sale una cola, en realidad es una jarra de la cual se vierte agua. Es un símbolo de purificación. Están purificando, ¿no?, como un cuerno. Sí.
da la casualidad de que está en esa ubicación justo enfrente o al lado del pene, ¿no? Y por eso la gente cree que es un espermatozoide. Es extraño, ¿eh? O sea, Sí. la casualidad es tan casual Sí, que impacta mucho. ¿Cómo es posible que, bueno, estuvieran esos elementos juntos? Claro, luego estudia jeroglífico y tiene otra connotación, otra resolución. exacto. Pero el primero que no sabe jeroglíficos lo que ve es algo imposible. Claro, eso implicaría que tuviesen microscopios y eso no es imposible. Exacto. Al menos lo que conocemos, no lo sabemos. Luego hay otras representaciones que sí que son recurrentes. Una de ellas está en Dendera, creo recordar, donde vemos cómo con vasijas parecen ungir a otra persona. Es como si estuviese representando lo que años después sería el bautismo. ¿Conoces algo de esto? Porque parece la representación bíblica. Esto en concreto que me comentas, no, lo desconozco, pero sí que hay muchísima relación, puede haber mucho vínculo entre Egipto y, bueno, pues luego la religión, ¿no? Las religiones que van saliendo, sobre todo el catolicismo. Recientemente hablaba con un amigo sobre el Camino de Santiago y me preguntaba si había algún vínculo entre el Camino de Santiago y el antiguo Egipto. Y pensando, llegué a una conclusión fascinante que nunca he escuchado anteriormente, y es que el Osirión, que lo conoces, ¿verdad? En claro. Abidos, este lugar era, bueno, los egipcios pensaban que esta era la tumba del dios Osiris y que allí fue hallada su cabeza, ¿no? Osiris fue decapitado, según la mitología. Y durante cientos y cientos de años, los antiguos egipcios hicieron su peregrinaje hasta este mismo lugar. Sí, eso lo conocía. Cuando conoces la historia del Camino de Santiago, el apóstol Santiago fue también decapitado. Su cuerpo fue trasladado en barco hasta Santiago de Compostela, fue enterrado y durante exactamente igual, cientos y cientos de años, la gente a día de hoy continúa esta tradición, va hasta allí en un peregrinaje para pedir, ¿no? por su salud, por sus pecados, por lo que sea. Exactamente igual. Qué interesante. Porque son paralelismos que, otra vez, si son casualidad, son demasiada casualidad, ¿no? Pero la tradición antigua es mágica. Yo recuerdo que hay un libro que precisamente se llama Los secretos del camino de Santiago. Y no habla de Egipto, como bien has dicho, pero sí que habla de otras cosas que luego se ven reflejadas en otras culturas. Como si existiese un remanente, una cultura espejo metafórica. ¿Conoces más historias así? Es decir, dentro de paralelismos extraños, casualidades extrañas, porque Egipto está bañado de este tipo de historias. Sí, siguiendo un poco con esta línea, tenemos, por ejemplo, la famosa fiesta de Opet. Sacaban en una procesión desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor, pues una especie de embarcación, ¿no? Con la estatua de las divinidades. Y vamos, es que es exactamente igual que sucede hoy en día, por ejemplo, en Semana Santa. También me llama mucho la atención, y esta me encanta porque me parece muy bonita, los antiguos egipcios también dejaban flores en los cementerios, en las tumbas. De hecho, antes comentábamos el caso de la tumba, un sarcófago que se encontró en el interior de una pirámide, pero que estaba sellado y en su interior no había nada. Pues sobre este sarcófago se encontró como una especie de corona de flores. Tutankamón también tenía flores. Lo llamativo aquí es que como los antiguos egipcios conocían a las flores, era exactamente igual que cómo llamaban al jeroglífico Ang, vida. O sea, cuando ellos entregaban las flores a un fallecido, le estaban entregando vida. Hoy en día vamos a los cementerios a dejar flores a nuestros seres queridos y simplemente por tradición, pero no sabemos el significado de esto. Tal vez viene de esta tradición egipcia. Seguro, porque hay muchos sincretismos. El propio Ang egipcio al final se transfigura en la cruz. Y también Osiris tiene muchísimos paralelismos con el propio Jesucristo. De hecho, antes del zodíaco del templo de Dendera, si no recuerdo mal, hay unas representaciones, unos jeroglíficos en la pared de Osiris.
y había una donde aparecía una única escena que no está en otros templos de Egipto, de un empalamiento. No sé si lo conoces, pero solo hay un jeroglífico de un empalamiento en ese punto concreto de todo Egipto. No conozco el jeroglífico, o sea, la representación, pero sí que me consta que en el Antiguo Egipto el empalamiento era una forma de castigo, ¿no? Una forma de ejecutar. Encontramos, por ejemplo, que los asesinos de Ramsés III, con Ramsés III se llevó a cabo una conjura para acabar con su vida y su hijo, Ramsés IV, consiguió saber la identidad de sus asesinos y llevó a cabo un juicio para castigarlos, ¿no? Y muchos de ellos fueron ejecutados. Una de las ejecuciones se cree que era el empalamiento. También podían fallecer siendo quemados en una hoguera o ahogados en el río Nilo, ¿verdad? Y llama la atención porque la gente siempre atribuye los empalamientos a Vlad Tepes, sí, ¿no? Cuando es alguna tradición o una forma de ejecutar muchísimo más antigua. Pues Rubén, yo creo que en este punto lo podemos dejar aquí. Hemos tratado muchos aspectos de Egipto, algunos más desconocidos, y hemos, yo creo que, aportado ambas versiones dentro de lo oficial o lo más alternativo. Con esto, Rubén, te doy las gracias por haber estado aquí conmigo en este pequeño rato en el podcast y, bueno, estás invitado siempre que quieras en el próximo. Muchísimas gracias, Iván. Sí, creo que es muy importante para la gente que nos escucha, ¿no? Conocer todas las versiones, ¿verdad? De todas las teorías posibles y saber que se desconoce prácticamente todo, ¿no? O sea, se sabe muy, muy, muy poquito y cada día lo que se creía que se sabía también va cambiando. Claro. Entonces, bueno, me encanta la labor que haces con tus programas y con tus canales porque, bueno, permites a la gente poder tener esa otra visión que no se suele contar a menudo y que creo que es muy importante conocer. Pues muchas gracias, Rubén. Yo lo que intento es siempre traer las dos versiones, porque si no sería un canal misterio constantemente. No, hay que darle espacio a todas las versiones posibles porque es el único camino para avanzar. Si no, nos quedamos atascados en un lado o en otro. Exacto. Te deseo todos los éxitos posibles a tu nuevo libro, Faraonas, que bueno, está pegando fuerte porque es número 1 en ventas en Amazon, al menos ¿sí? Nada más salir, y yo creo que vas a tener pues un gran futuro con la escritura. Y antes de acabar, menciónanos tus métodos de contacto para que la gente pueda ver el trabajo que haces. Bueno, pues me pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales como Rubén Villalobos, menos en X, que ahí no estoy, en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, como Rubén Villalobos aparezco. Muy bien. Pues con esto dicho, amigos, aquí acabamos hoy. Os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.